buenos días a toda la nación Obe Buglé, a la comarca. Ha sido para el día de hoy el fin de un proceso largo iniciado desde 2016. Desde 2016, cuando se emite el fallo anulatorio por la Corte Suprema del decreto 537, lo cual nos deja sin un fundamento jurídico para realizar elecciones. Finalmente, tras el esfuerzo de mucha gente, muchas personas, el día de hoy anunciamos al país y a la comarca los ganadores con informes extraoficiales de los resultados extraoficiales que maneja el Tribunal Electoral. Y nos complace muchísimo poder anunciar a los ganadores, a la señora Elena Cruz, a los 3 caciques regionales, a los 9 caciques locales, a los 384 delegados al Congreso General, los 222 delegados a los congresos regionales y los 198 delegados a congresos locales. Este es un triunfo de la nación Obe Buglé, del pueblo, de todos, y aquí se siente una alegría, una satisfacción infinita y una esperanza del pueblo con sus nuevos caciques y sus nuevos delegados electos. En este sentido, ustedes como comisión electoral espera de parte de las nuevas autoridades electas poner fin a la crisis de gobernabilidad, así como accionar en temas concretos como las que hemos mencionado, la cuarta línea de TESA, la modificación a la Carta Orgánica y otros temas también importantes y de relevancia dentro del país, así como también de la comarca en Obe Buglé, incluso el convenio 169 para su ratificación, un mensaje para la nación. Definitivamente, de hecho ya hemos adelantado conversaciones con la señora cacica Elena Cruz, los caciques regionales y locales. Nosotros no solo como comisión electoral, como ciudadanos, en nuestro caso como juristas, vamos a estar y estamos a disposición para acompañar a nuestros caciques, acompañar a nuestros delegados, a nuestro congreso, en la medida de nuestras posibilidades, para ver todos estos temas y seguir dando el aporte ciudadano que hace falta para que estos temas se vayan superando, de la cuarta línea. Honor para mí dirigir a mi personal, a mi comarca, un Obe Buglé campesino del país, que estoy agradecido con ellos que invirtieron su voto de confianza y elegir mi persona. Estoy muy agradecido. No gané yo, no, sino el pueblo ganó. Pues sin pueblo no hay cacique, sin cacique no hay pueblo. El día que usted sea juramentada, ¿cuál va a ser una de las primeras acciones que a usted le gustaría hacer a favor de este pueblo que la escogió? Bien, eso tenemos que coordinar en equipo para tener una sola voz, una sola lucha y uno solo norte. ¿Qué le pide a los más de 160.000 electores a nivel de la comarca en Obe Buglé, una vez que usted haya ganado como cacique? ¿Qué le pide a la población para su nuevo gobierno? Bueno, el pueblo siempre ha decidido que siempre que tenemos que ser, cuando llega a ser cacique, siempre proteger la población en general. Muchas gracias. Debemos esperar las instalaciones de la Junta Directiva del Congreso General, el 6-7, y luego ya las autoridades ya con las cacicas y los caciques establece ya un calendario con el Tribunal Electoral para hacer esas elecciones parciales. ¿Cuándo sería la toma oficial de los cargos de los? Ok, el 6 de marzo todos los 384 delegados del Congreso General van a acudir en la capital de la comarca, en Llano Tugrí. El 6, donde van a elegir su junta directiva, el máximo también de instancias de presión de decisión, van a elegir su presidente del Congreso General. Igual, pues el día siguiente, entonces el 7, van a juramentar a la cacica y a partir de ahí, entonces, pues continúa ya toda una coordinación de actividades de nuestra autoridad tradicional. Eso lo hace la directiva de los congresos, ¿no? El Congreso General es la instancia que juramenta a los caciques, en cada una de sus jurisdicciones. La Junta Directiva del Congreso General, el 6-7, y luego ya las autoridades ya con las cacicas y los caciques establece ya un calendario con el Tribunal Electoral para hacer esas elecciones parciales. ¿Cuándo sería la toma oficial de los cargos de los? Ok, el 6 de marzo todos los 384 delegados del Congreso General van a acudir en la capital de la comarca, en Llano Tugrí. El 6, donde van a elegir su junta directiva, el máximo también de instancias de presión de decisión, van a elegir su presidente del Congreso General. Igual, pues el día siguiente, entonces el 7, van a juramentar a la cacica
y a partir de ahí entonces pues continúa ya toda una coordinación de actividades de nuestra autoridad tradicional. Eso lo hace la directiva de los congresos, ¿no? El Congreso General es la instancia que juramenta los caciques en cada una de sus jurisdicciones.